El investigador Dante Aro está con usted. Él es el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano en materia de seguridad en Guadalajara, pero es un experto en materia de seguridad. Por eso quiero que usted escuche una voz autorizada para saber qué es eso de la Guardia Nacional. Esa gendarmería que nació como inspirada, recuerdo yo perfectamente cuando lo dijo Enrique Peña, en la figura, en el ejemplo de Francia. Dante, ¿qué es la gendarmería o la Guardia Nacional? Mira, hay tres categorías que se tienen en la parte, te lo explico, en la parte teórica para poder salvaguardar lo que es pues un Estado-nación. La primera es la categoría que tiene que ver con la parte de la soberanía, lo que tiene que ver con las partes estructurales muy importantes para un Estado-nación, y ahí se tiene que ver con la seguridad, en este caso nacional se le llama. Ahí compete en la parte teórica a la parte de las Fuerzas Armadas, es decir, la seguridad corresponde, la soberanía nacional, a las Fuerzas Armadas en tierra, mar y aire, es decir, la parte del Ejército, la Marina y la parte que tiene que ver con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. Y luego hay un estatamento que es en la parte intermedia que se llama seguridad del interior, que compete muchas veces a la situación de situaciones estratégicas, de la parte de pacificación, cuestiones que alteren el orden de manera obviamente muy sensible, y ahí corresponde a las fuerzas del interior, y ahí es donde entraría la parte de la Guardia Nacional, es decir, una fuerza del interior normalmente es, a raíz de la teoría, fuerzas que intervienen de manera cívica-militar en este tipo de cuestiones. Pero Dante, si ya hay una policía federal preventiva. Bueno, sí. Y luego viene la parte de lo que corresponde a la seguridad pública y que corresponde precisamente a las fuerzas policiales, a la policía. Se establece, obviamente, en algunos modelos, en algunos países, que este tipo de cuerpos son un cuerpo intermedio que tienen que proteger la parte del interior, y así está en la parte teórica. ¿Qué es lo que sucede? Una vez electo en promesa de campaña, y luego una vez electo nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, su equipo de los que le aconsejaban, la parte de consejeros, entre ellos la parte de un colombiano que había sido director de la policía, Naranjo, le da la recomendación de que sería bueno obviamente establecer una especie de Guardia Nacional, una parte de gendarmería, a la manera de utilizar el modelo de Francia, la Gendarmería Nacional, que obviamente ahorita vamos a hacer el análisis, y entonces pues hace la promesa, hace el anuncio una vez que entra, y que se establece que van a ser entre 40 y 50 mil elementos que van a venir a devolver a los militares que Calderón los había puesto a sus cuarteles, y que estuvieran obviamente en otro tipo de actividades, porque obviamente la preparación es diferente, y que desde luego establecieran una serie de características y que nosotros veíamos de una manera positiva, buscando pues en este caso las atenuaciones, y sobre todo el que vinieran a trabajar en favor de la prevención y la parte reactiva. Bueno, resulta que pues por una disputa que se da a casi 2 años o 18 meses de que entra, entre la parte de los militares y entre la parte de los civiles, quién quería tener el mando, cómo se da, hay diferentes reportajes que nos dan luz de esto. Al final de cuentas, ni es Gendarmería Nacional, sino que en la Policía Federal, que depende de la Comisión Nacional de Seguridad, se hable una división más, es decir, de las 6 que hay, se abre una 7ª división que tiene que ver división de Gendarmería. Y ya no son 40, 50 mil elementos, sino únicamente se dejan 5 mil elementos para que puedan de alguna manera establecer estas labores de cuidado y sobre todo de áreas críticas que se puedan dar. Aquí obviamente pues se quedó muy corto, se quedó en un esbozo de la gran área, porque ni los militares se regresan a sus cuarteles a hacer labores, y ni hay de alguna manera el retornamiento, al menos como se pinta en la actualidad, la parte esta. Dante, ¿quiere decir que a los militares ya les gustó la calle? Bueno, eso habría que preguntárselos a ellos. Yo lo que veo es que
no había una institución tan seria, profunda, que pudiera hacer frente a las problemáticas de inseguridad, porque las policías, obviamente con todos sus problemas que había, no daban la capacidad, y se tuvo que recurrir, que ese es de alguna manera el entendimiento, así como el que se está ahogando, pues hay un salvavidas y el que se agarre no pregunta de quién es, pero sí ya al tiempo se tiene que establecer, sobre todo por respeto a los derechos humanos, por respeto a una parte de modelo de seguridad que queremos, se tiene que regresar, porque es lo más sano, a las labores que realmente deben de corresponder a cada uno de estos elementos. Entonces, desde mi punto de vista, la idea de la gendarmería era buena, porque iba a retomar realmente el control, sobre todo de orden civil, que así lo establece la Constitución, y los militares, en este caso, pues con todo lo que llevan a esa edad. Aquí, obviamente, pues, hay todavía una serie de luchas, de controles que se dan hacia el interior de estos acontecimientos. Pero mira, la parte que tiene que ver con la Gendarmería Nacional es, sobre todo el modelo de Francia, hay 98,000 gendarmes en Francia, con una población de aproximadamente, la población estamos hablando que son 66 millones de habitantes más o menos. En un territorio creo que es la tercera parte de México. Nosotros tenemos cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, en Francia alrededor de 676,000 kilómetros cuadrados. Entonces, prácticamente la gendarmería cubre poblaciones menores de alrededor de 20,000 para abajo habitantes, cubre fronteras, con una serie de cuestiones, abarcaba el 90% de la parte que tiene que ver con la población. Y solamente las grandes urbes, las grandes ciudades, solamente ahí no se metía la gendarmería. Ese es el modelo en donde podía de alguna manera entenderse el control. Aquí en nuestro territorio, con 2 millones de kilómetros cuadrados, con 116 millones de habitantes, etcétera, con 5,000 elementos, realmente pues vemos que es una parte más que encima obviamente tuvieron que modificar la ley de la Policía Federal y el reglamento para que le pudieran dar vida, pero al final de cuentas se quedó solamente en eso, en un esbozo, en una parte que tiene que ver con del gran proyecto, una pequeña pincelada, y que no se aglutina. Es decir, ni se logra aglutinar el esfuerzo, ni se logra de alguna manera dar, simplemente pues es un compromiso más de campaña que se tenía y se llega a dar. Como investigador, ¿calculas tú, consideras tú que la gendarmería va a evolucionar para llegar a ese ejemplo ideal? Mientras se tengan ese tipo de problemas entre los civiles y entre los militares, y no hay un proyecto de nación muy clara, en donde se desvincule la parte de los intereses particulares, partidistas, etcétera, realmente lo veo muy difícil. Yo considero que se tiene que trabajar en eso y dar prácticamente ese cambio de timón para tener pues mayores. Ahora, quién sabe, algunos dicen que precisamente lo que se daba, si ya con una buena policía era suficiente, ¿para qué tener otro tipo de circunstancias? Preparar a la policía. El problema es ese, de que hemos creado diferentes corporaciones, diferentes agrupaciones, sin que se pueda resolver el problema. Simplemente es eso. El caso específico de lo que sucede a nivel nacional, lo volvemos a repetir a nivel local, con la denominada fuerza única, que no es ni única, porque al hablar de única, pues es de una sola. Y te explico cuál es el modelo que no se logró dar. A ver. El sexenio pasado se reunió la Comisión Nacional de Gobernadores y luego le vendieron obviamente la idea al gabinete que era necesario, y eso obviamente hay que ver cuál es la finalidad, de que por la corrupción existen alrededor de 2,445 corporaciones policiales en el país, que realmente las asimetrías, la falta de orden de mando, una serie de cuestiones hacía que era muy fácil que se corrompieran, y no había la parte de el aglutamiento para poder tener un control muy propio de las policías. Entonces se pensó que desaparezca la parte de las policías municipales, que haya una sola policía en cada una de las entidades, es decir, 31 estados y un distrito federal, 32 corporaciones y una corporación federal, y que el que respondiera, pues sea en cada una de las entidades, sea esta policía. Entonces, este tipo de cuestiones tendría que haberse dado desde el punto de vista de una reforma, y que ese es de alguna manera el tema pendiente, la reforma policial. Tenemos 11 reformas: energética, educativa, etcétera, etcétera, pero hace falta una reforma policial. Y no me refiero únicamente para dar la parte del orden, donde se establezca claramente si le van a dar atribuciones al municipio, como lo establece el artículo 115, o no, en materia de seguridad. Tenemos ahorita una facultad concurrente, donde concurre. En este sentido era primeramente poner el techo
el basamento jurídico para poder ahora sí establecer y que hubiese una orden de mando. Este era un proyecto que también hay que decirlo estaba pues muy estigmatizado porque uno de los que lo encabezaba era Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, y que obviamente con todo lo que pasó, todo eso, pues creía nuevamente que podía corromperse más fácil. En lugar de comprar a tantas policías, pues se compra únicamente a una. Ese es el problema que se tenía. Pero la razón era precisamente por estas cuestiones de simetría. Pero más allá de eso, existe un problema jurídico en el trato de los elementos, de los operadores que son los policías. Como están actualmente, ni hay el fundamento para una carrera policial, ni hay un profesionalismo, y tienen la espada de Damocles, por un lado, la parte de que se les pierda la confianza con estos filtros de control y confianza, que en la razón de ser están bien separar las manzanas podridas de las manzanas buenas, eso me parece bien, pero como están diseñados actualmente, no nos garantizan que realmente puedan seleccionar de manera adecuada. Entonces tiene que haber un rediseño en eso, y por otro lado la parte jurídica, sobre todo desde la Constitución, en donde no se les permite el debido proceso, no se les permite que se puedan defender, ser oído y vencido en juicio. Esa parte se está violando y sin embargo está ahí. Entonces la corporación o los policías que son estigmatizados, mal pagados y encima con pocas posibilidades de estabilidad, desde luego que no representa un futuro para alguien que quiera pero entonces, Dante, por lo que estoy oyéndote, ¿la certificación es buena o es mala? La certificación policial, desde luego que en la esencia me parece que es positiva, pero como se está dando actualmente, pues no reúne. Es decir, no son todos los que están, ni están todos los que son. No todos los que han dado son de alguna, y los que han pasado filtros de control y confianza, vemos que están involucrados. Es decir, como están diseñados actualmente los filtros de control, dejan mucho que desear y habrá que cambiar eso. Señor, el que no pasa la certificación, ¿a dónde se va? Ese es otro de los puntos. Se establece por la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que deben de salir de las áreas de seguridad. Es decir, si son policías que han sido capacitados, todo eso, pues deben de salir. ¿Por qué? Pero aquí viene otro problema. Si no tienen trabajo y tienen una alta cualificación en el manejo de armas y saben nuevamente de códigos y una serie de cuestiones, es muy probable. Yo decía que con el 2% que se vayan al otro lado, lo vemos. Eso sucedió con los militares, en la época del sexenio de Fox y luego con Calderón, con que se pasaba un porcentaje mínimo de los desertores militares y policiales, formaban otro cártel. Y ahí está la última letra. La Z, ¿verdad? Pues la última letra. Entonces, aquí estamos nosotros viendo que es muy riesgoso, son focos rojos y es parte de una falta de prevención el ver este tipo de cuestiones. Entonces, es otro de los retos que se tienen que dar, pero como están diseñados actualmente jurídicamente la parte de la policía, pues así les pongan uniformes, así les pongan como se llama, no va a funcionar porque no están yendo al basamento, a la parte esencial que es el respeto a los derechos del policía para poder tener buenos policías. Pero entonces, el fondo es bueno, la forma deja que desear. Es correcto. Vamos a una pausa.